Dios te continúe bendiciendo. Recibe un abrazo de este tu servidor que te ama y que ora e intercede al Padre por ti. Te felicito por sacar este momentito de refrigerio espiritual. Este tiempo valioso que no es otra cosa que un oasis de bendición. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y podemos adquirir sabiduría, consejo, guianza, dirección de parte de Dios por medio de su santa y bendita palabra. Porque en el estudio de la Biblia hallamos vida, porque la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y llega hasta el tuétano de nuestros huesos y discierne aún los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y otra razón importante por qué sacar este tiempo de refrigerio en la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso en esta hora vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando en las pasadas semanas. El fruto del Espíritu es fe. Y vamos a repasar, antes de entrar en la temática de hoy, la definición que la misma Biblia nos da sobre la fe. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Tenemos seguridad a pesar de no verlo y a pesar de que aún no se ha manifestado. Eso es la fe. Y hoy, como en todos los, los eventos pasados donde hemos visto la manifestación de un aspecto de el fruto del Espíritu, hoy vamos a hacer lo mismo con este aspecto de la fe y es el autoexamen que hacemos cada vez que terminamos de estudiar cada uno de estos aspectos o manifestaciones. Porque recordemos que el fruto del Espíritu es uno solo. Se manifiesta como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No son 9 frutos, es un solo fruto que se manifiesta en 9 aspectos distintos. Y vamos a empezar rápidamente haciendo las preguntas y observando y considerando este cuestionario que nos lleva al autoexamen. Autoexamen de fe. La primera pregunta, ¿qué tan leal le soy a Dios? La lealtad. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver y es prácticamente sinónimo de fidelidad y de lealtad. ¿Qué tan leal, qué tan fiel le soy a Dios? Considero su palabra como mi guía de conducta, como mi guía infalible de fe y conducta. Sigo las instrucciones de Dios en su palabra. Oye, porque para oír la voz audible de Dios es tan fácil como leer la Biblia en voz alta, porque ahí están los pensamientos de Dios. Y cada vez que tú leas en voz alta los pensamientos de Dios, estás oyendo la palabra de Dios de forma audible, que te guía, que te dirige, que te instruye, que te corrige, porque esa es parte también de la función de la palabra corregirnos, corregirnos. Y qué importante es la corrección. Y la corrección solo existe en un escenario de amor. Si no hay amor, no hay corrección. Pero cuando hay amor, necesariamente y obligatoriamente tiene que haber corrección. En ocasiones creemos que estamos haciendo las cosas bien y no es así. La palabra de Dios nos ilumina, nos dirige
nos alumbra el camino para que nosotros podamos hacer las cosas cónsonas, de acuerdo a lo que Dios nos presenta, nos revela a través de su palabra. Debemos evaluarnos qué tan leales le somos a Dios. Número 2, ¿es Dios lo primero en mi vida? Yo creo que esto es primordial. Está íntimamente ligado con la primera pregunta. Porque si Dios no es lo primero en mi vida, no voy a buscar serle fiel, serle leal en cada uno de los aspectos de mi vida. Pero si Él es primero, si Él es lo primero, yo voy a tener y voy a observar todo el tiempo el serle fiel a Él y el no fallarle. ¿Cómo yo sé si Dios es lo primero? Fácilmente a través de una demostración. ¿Cómo yo sé que amo a alguien? Demostrándoselo. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Igual, demostrándoselo. ¿Cómo yo demuestro mi fidelidad y mi lealtad a Dios? ¿Cómo yo demuestro que Él es lo primero en mi vida? En muchas formas, en muchas maneras. Contando con Él, antes de tomar decisiones, en todas las áreas de tu vida, ver lo que Él te pide, ver lo que Él en su palabra te revela para hacer las cosas correctamente. Dios es un Dios, como hemos estado predicando las pasadas semanas desde el púlpito. Dios es un Dios de equidad. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de libertad. Pero esa libertad no podemos convertirla en libertinaje, porque hay unas guías en la palabra de Dios que gobiernan esa libertad que hemos recibido de parte de Dios. Mira, ya es tan sencillo como seguirlas. Están ahí escritas, no hay que tocar de oído, no hay que reinventar la rueda. Está ahí, es la palabra de Dios. Y seguir esas guías de la palabra de Dios nos garantizan mantenernos en libertad. Salirnos de esas guías de forma automática caemos en esclavitud. Y es lo que Dios no desea. De hecho, así como sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, te sacó a ti y me sacó a mí de la esclavitud, porque éramos esclavos del pecado y Él rompió las cadenas, nos redimió derramando su sangre en la cruz del Calvario. Es redención, lo que significa es pagar el precio de nuestra libertad. Se redimían los esclavos. Es decir, se pagaba el justo precio para hacerlos libres. Gloria al Señor. Y es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Yo demuestro que Él es primero en mi vida, siguiendo sus pasos, siguiendo sus consejos, siguiendo sus instrucciones, siguiendo su palabra. Para yo seguir su palabra, obviamente, tengo que conocerla. Por eso sacamos en la semana este rato tan importante, estos 15, 20, 25 minutos, que respiran vida, que representan un oasis de bendición para cada una de nuestras almas. La cuarta pregunta, en este autoexamen de la fe, que es lo único que vamos a estar considerando en esta ocasión. ¿Qué me impide ser fiel a Dios? ¿Qué cosas hay en mi vida que estorban, impiden, no me permiten serle fiel a Dios como deseamos serle fieles? Y esta otra parte de la pregunta que es muy importante también, ¿por qué me cuesta confiar en Dios? ¿Por qué no puedo tener esa certeza? ¿Por qué no puedo tener esa convicción? ¿Por qué tengo que depender de lo que mis ojos ven o lo que mis sentidos se percatan, mis oídos? Lo que yo oigo, no. Tenemos que afinar nuestros oídos. Tenemos que reenfocar nuestra mirada, nuestros ojos
en el blanco de nuestra soberana vocación que se llama Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto. No pongamos hombres, personas humanas, imperfectas, porque son falibles, nos fallan. Pongamos como ejemplo a Jesucristo, pongamos como ejemplo al Padre Celestial, que es infalible, que nunca nos va a fallar, que nunca nos va a defraudar. Y examinemos en nuestro interior qué cosas hay que nos sirven de impedimento. Oye, y en ocasiones la falta de disciplina es una de esas razones que nos impiden serle fiel a Dios. Porque así como sacamos tiempo para tantas cosas, no sacamos tiempo para conocer la voluntad de Dios, para oír la palabra de Dios, para recibir el sabio consejo de Dios, que es para nuestro bien, que es para nuestro bienestar. Y tenemos que ser disciplinados, como somos disciplinados en todas tantas áreas, en tantas otras cosas en nuestra vida. La falta de disciplina nos impide en ocasiones conocer esa voluntad de Dios. Y si ignoramos, vamos a fallar, vamos a desviarnos del blanco. La palabra dice, Dios revelándole al profeta en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La ignorancia nos lleva a la muerte, nos lleva a la destrucción. Por lo tanto, tenemos que conocer, tenemos que ver esa palabra inspirada y escudriñarla, desmenuzarla. Es lo que hacemos cada vez que nos damos cita a través de este canal de YouTube en estos estudios bíblicos. Gloria al Señor. Y saber y reconocer que todo lo que está en nosotros que nos impide acercarnos a Dios y confiar en Él, tenemos que descartarlo, tenemos que echarlo a un lado. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos se alineen con los pensamientos de Dios. Oye, y cuando esto ocurra, entonces nuestros caminos serán semejantes a sus caminos. Pregunta 5. ¿Me conformo con tener evidencia espiritual o siempre necesito pruebas físicas para creer? Bueno, y comencemos definiendo qué es evidencia espiritual. Puede ser textos de la Escritura con promesas. Evidencia espiritual puede ser evidencia escritural. Textos de la palabra con promesas, donde yo lo puedo creer a pesar de lo que mis ojos están viendo, donde yo lo puedo creer a pesar de las circunstancias que me están rodeando. En ocasiones necesitamos evidencias físicas, pero le estamos creyendo a Dios. Fíjate que acabo de decir, le estamos creyendo a Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Vamos a explicar un poquito. Creer en Dios es creer que Él existe. Creer que Él existe. Pero creerle a Dios es creer en lo que Él nos dice. Es creer en lo que su palabra inspirada nos revela. Son dos cosas diferentes. Yo puedo creer que Dios existe y no creer en lo que Dios dice. Sin embargo, en este autoexamen de fe tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos si creemos en Él y si le estamos creyendo a Él. Importante. Entonces me conformo con tener evidencia espiritual para creer o siempre necesito pruebas físicas y hasta que yo no veo la evidencia física no creo.
es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Número 6. Demuestro fidelidad a Dios en todo lo que hago. Pienso que si esto le agrada o le desagrada a Dios. Tengo a Dios en mi noticia cada vez que voy a planificar algo. Lo considero a Él. Le consulto a Él, Señor, si es tu voluntad, concédeme. Señor, si no es tu voluntad, no me lo concedas. Hay una oración que yo aprendí a hacer desde bien joven, desde adolescente. Y fue hablarle a Dios como el escudriñador de mi corazón, de mi mente. Corazón y mente es sinónimo. Y orarle al Señor y decirle, no me permitas desviarme ni a la izquierda ni a la derecha del centro de tu voluntad. No me lo permitas, Señor. Para poder tener éxito en esa petición, tenemos que entregarle nuestra voluntad a Dios. Recuerdo esa alabanza que decía, esa alabanza, el título era Entera Consagración, y en una de las estrofas decía, toma tú mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma tú mi corazón, por tu trono lo tendrás. Hablando de la voluntad, hablando del corazón, la mente. Entregarle la mente nuestra a Dios. Y el efecto de entregarle nuestra mente a Dios lo vamos a ver en el testimonio del apóstol Pablo, donde en un momento dado, luego de entregarle su mente a Dios y creerle a Dios, no solo en Dios, sino a Dios, en todo lo que él dice en su palabra, llega a la conclusión de que ahora él tenía la mente de Cristo y que no vivía él, sino que Cristo vivía en él. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Wow! ¡Qué reflexión gloriosa! Luego del ejercicio de entregarle nuestra voluntad al Padre Celestial, para que no nos permita desviarnos. Aunque queramos hacerlo, que no nos lo permita, no lo permita, Señor. Y he aprendido a pedirle eso al Señor. No me permitas desviarme ni a la izquierda ni a la derecha. Dame dirección, pero dame también discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro, porque hay que pedirle a Dios dirección en todas las áreas, aspectos de nuestras vidas. Qué importante es eso. Antes de sacar los pasajes, decirle, Señor, si es tu voluntad que yo dé este viaje. Contar con el Señor para cada cosa. Y luego de contar con el Señor, lanzarnos en fe, sabiendo que tenemos el endoso, sabemos que tenemos la bendición del Padre en todo lo que emprendamos. Gloria al Señor. Esa demostración es esencial. Y Dios en ese aspecto no transa. Él quiere hacedores de su palabra y no oidores olvidadizos. Hacedores, demostración. Dios quiere demostración. Oye, y no es tan exigente, porque tú y yo también queremos demostración. Si alguien dice que nos ama, que nos lo demuestre. Si alguien nos es leal, que nos demuestre lealtad. Oye, si nosotros, siendo imperfectos, reclamamos, exigimos demostración, cuanto más el Padre perfecto. Demuestra tu fidelidad a Dios en todo lo que haces. Y vamos a concluir con esta séptima y última pregunta. ¿Cómo puedo cambiar las cosas en que no demuestro a Dios esa fidelidad? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Sencillo. Dándole a Dios el lugar que Él se merece.
poniéndolo en el primer lugar de tu vida. Oye, ese segundo, tercer, cuarto, quinto lugar en el que tienes a Dios no funciona. De hecho, Él no lo acepta. Dios acepta solo el primer lugar. ¿O es el primer lugar o es ninguno? Sí. Porque para Dios tienes que darle el primado en todo. Él es primero en todo. Y tienes que confiar en Él plenamente. Porque es la única forma en que tú demostrarás fe. Si no hay confianza, si no hay lealtad, si no hay fidelidad, si no hay demostración de estas cosas, no vamos a pasar el autoexamen de la fe. Entonces vamos a empezar a confiar en Él, vamos a creerle a Él, vamos a darle el lugar que Él se merece para cambiar las cosas en que no lo estamos demostrando. La paz de Dios sea contigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Es una reflexión que hacemos en cada una de las manifestaciones o de los aspectos de la fe, del fruto del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, el tema, la fe. Que Dios te continúe bendiciendo, la paz de Dios sea contigo y ojalá que nosotros podamos en nuestra cámara secreta, en reflexión privada con Dios, creerle por encima de todas esas circunstancias en las cuales hoy tú estás atravesando. Oye, sí, sé que ha estado lloviendo, sé que ha estado la actuación. Creo que no está lloviendo. Y aquí pues se metió en la conversación alguien sin invitación. Por encima de esas nubes de lluvia, oye, está el sol de justicia. Por encima de esas densas y oscuras nubes hay un brillante sol que te quiere impartir vida y te quiere impartir justicia. No te desanimes, no te quites, no te rindas, sigue adelante y haz los cambios, las enmiendas que tengas que hacer y comienza poniendo a Dios primero en todo en tu vida. Que Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Nos vemos la próxima semana con otra reflexión de la palabra de Dios. Y aquellos hermanos y amigos que desean ayudarnos y desean aportar para que este esfuerzo de la palabra de Dios continúe, lo pueden hacer a través del número que está en pantalla, que está asociado a nuestras cuentas bancarias. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana con el favor del Señor. Bendiciones.